Bienvenidos a su canal Prevención 3.0, el derecho a saber. El día de hoy hablaremos respecto al protocolo de exposición ocupacional a ruido, en sus siglas, PREXOR, qué consideraciones se deben tener en su confección, su normativa y los elementos de protección personal para el ruido. Comencemos. El protocolo de exposición ocupacional a ruido, PREXOR, es una herramienta utilizada en Chile para evaluar y controlar los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores en el lugar de trabajo. El PREXOR establece los límites de exposición a ruido permitidos en el ambiente de trabajo y establece las medidas de protección y control necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. El PREXOR es una normativa emitida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, MTPS, de Chile y se aplica a todas las empresas y organizaciones que puedan exponer a sus trabajadores a niveles de ruido peligrosos. La normativa establece que las empresas deben realizar mediciones periódicas del ruido en el ambiente de trabajo y deben tomar medidas para controlar el ruido a niveles seguros si es necesario. Las empresas también deben proporcionar a sus trabajadores equipos de protección auditiva si el ruido en el ambiente de trabajo excede los límites permitidos. Según el PREXOR, los niveles de ruido aceptables en el ambiente de trabajo deben estar por debajo de 85 decibeles en promedio durante un periodo de 8 horas de exposición. Si el ruido en el ambiente de trabajo supera este límite, las empresas deben tomar medidas para reducir el ruido a niveles seguros. Además, el PREXOR establece límites máximos de exposición a ruido para periodos más cortos de tiempo. Por ejemplo, los trabajadores no deben estar expuestos a niveles de ruido superiores a 140 decibeles durante más de un minuto. El PREXOR también establece requisitos para la protección auditiva de los trabajadores. Si el ruido en el ambiente de trabajo supera los límites permitidos, las empresas deben proporcionar a sus trabajadores equipos de protección auditiva adecuados, como tapones para los oídos o cascos con cancelación de ruido. El PREXOR se divide en las siguientes etapas. 1. Evaluación del ruido. En esta etapa, se realizan mediciones del ruido en el ambiente de trabajo para determinar si los niveles de ruido superan los límites permitidos. 2. Identificación de fuentes de ruido. Si se detectan niveles de ruido peligrosos en el ambiente de trabajo, se deben identificar las fuentes de ruido y evaluar las opciones para controlar o eliminar el ruido. 3. Implementación de medidas de control. Dependiendo de las fuentes de ruido y los niveles de ruido detectados, se deben implementar medidas de control para reducir el ruido a niveles seguros. Estas medidas pueden incluir la instalación de equipos de protección auditiva, el aislamiento acústico de las fuentes de ruido, el reacondicionamiento de maquinaria ruidosa, entre otras. 4. Monitoreo y seguimiento. Una vez implementadas las medidas de control, es importante realizar mediciones periódicas del ruido para asegurarse de que los niveles de ruido se mantienen por debajo de los límites permitidos. Si se detectan niveles de ruido peligrosos a pesar de las medidas de control implementadas, es necesario revisar y mejorar las medidas de control para garantizar la seguridad de los trabajadores. Elementos de protección personal utilizados en la prevención de enfermedades del ruido. Los protectores auditivos son dispositivos utilizados para proteger el oído de niveles de ruido peligrosos. Hay varios tipos de protectores auditivos disponibles en el mercado, cada uno de los cuales se adapta a diferentes necesidades y aplicaciones. A continuación, te menciono algunos de los tipos de protectores auditivos más comunes. 1. Tapones para los oídos. Los tapones para los oídos son dispositivos de espuma o material moldeable que se insertan en el oído para bloquear el ruido. Los tapones para los oídos son fáciles de usar y son adecuados para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el trabajo en el hogar, el uso en el transporte público y el uso durante actividades deportivas. 2. Cascos con cancelación de ruido. Los cascos con cancelación de ruido son dispositivos que cubren toda la oreja y utilizan micrófonos y altavoces para generar una señal de ruido opuesta a la del ruido ambiental, lo que cancela el ruido. Los cascos con cancelación de ruido son adecuados para aplicaciones en las que los tapones para los oídos no son prácticos, como el uso en la industria o en el transporte aéreo. 3. Auriculares con diadema.
Los auriculares con diadema son dispositivos que cubren toda la oreja y se sujetan a la cabeza con una diadema. Los auriculares con diadema son adecuados para aplicaciones en las que los tapones para los oídos o los cascos con cancelación de ruido no son prácticos, como el uso en el campo o en entornos con altas temperaturas. Elementos y normativas en tener consideración para elegir elementos de protección personal para el ruido. En cuanto a las normas de calidad asociadas a los protectores auditivos, existen varias normas y estándares que deben cumplirse para garantizar la efectividad y la seguridad de estos dispositivos. Algunas de las normas y estándares más importantes incluyen: 1. Norma ISO 4869A1. Esta norma internacional establece los requisitos y métodos de prueba para evaluar la eficacia de los protectores auditivos en la reducción del ruido. 2. Norma ANSI siglo 3.19.1974. Esta norma estadounidense establece los requisitos y métodos de prueba para evaluar la eficacia de los protectores auditivos en la reducción del ruido y proporciona un sistema de clasificación de los protectores auditivos según su eficacia en la reducción del ruido. 3. Norma en 352A1. Esta norma europea establece los requisitos y métodos de prueba para evaluar la eficacia y la seguridad de los protectores auditivos y proporciona un sistema de clasificación de los protectores auditivos según su eficacia en la reducción del ruido y su uso previsto. Es importante mencionar que los protectores auditivos deben cumplir con estas normas y estándares para garantizar su efectividad y seguridad. Además, es recomendable comprar protectores auditivos de marcas reconocidas y confiables y seguir las instrucciones de uso. Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Prevención 3.0, el derecho saber. Si deseas asesorías en materia respecto al Prexor, no dudes en contactarnos.